Arratsaldeon, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Soy Arantxa Pereda, investigadora, historiadora del arte y, bueno, en los minutos que vamos a compartir voy a pretender o voy a intentar acercaros a la figura de uno de los pintores, uno de los artistas, ¿no?, más importantes dentro del panorama artístico del siglo XX. Es la figura de Eduardo Arroyo, que tenemos en pantalla, y con ese subtítulo de pintor, escultor y grabador. Como comentaba, Eduardo Arroyo debemos de encuadrarlo especialmente en todo el desarrollo artístico de los años 60, 70 aproximadamente, y una de sus características fundamentales, como estaba comentando, es esa capacidad que tiene de desarrollar de una manera muy similar, muy equitativa, todas aquellas técnicas, todos aquellos procesos artísticos que de alguna manera le puedan interesar al artista. Si de alguna manera tenemos que encajar la figura de Eduardo Arroyo, yo creo que esa imagen que tenemos en pantalla, Orgullo Nacional, mostraría perfectamente tanto la técnica como las temáticas que utiliza Eduardo Arroyo. En ella bien encajamos la figura de este artista dentro de ese ámbito que conocemos como figuración narrativa. Por otro lado, también todo, y como vamos a ir viendo, toda la biografía de Eduardo Arroyo está directamente ligada con lo que es su producción y con lo que es sobre todo el desarrollo de su obra artística. Eduardo Arroyo, por sobre todo encajarlo, centrarlo dentro de lo que es su lugar de nacimiento y de desarrollo, deberíamos de encajarlo, como estamos viendo, en 1937 y en la ciudad de Madrid, con una paradoja fundamental, y es que Eduardo Arroyo estudia y trata de convertirse, y esa es su finalidad, en un gran periodista. Por lo tanto, la idea de las letras, la idea de la literatura, es algo que de alguna manera está siempre ligado a toda su obra pictórica. La razón por la cual, y a pesar de haber desarrollado estudios de periodismo y de haberse convertido en periodista a muy temprana edad, la razón por la cual Eduardo Arroyo se convierte en artista se debe sobre todo a ese exilio, ese autoexilio en 1958 en París. Cuando Eduardo Arroyo llega a París, comienza a vivir, comienza a moverse por los ambientes pictóricos, y van a ser estas relaciones artísticas las que finalmente consigan que Eduardo Arroyo se convierta en un artista y no en un periodista, que era la razón por la cual, o una de las razones por las cuales él había viajado hasta París. También, por otro lado, y a pesar de que Eduardo Arroyo había estudiado en el Liceo francés, la dificultad idiomática hizo que no pudiese llevar a cabo, ¿no?, esa labor pretendida de periodistas. La relación que en París tuvo con todos los artistas. No podemos olvidar que muchos artistas españoles, muchos pintores españoles, la semana pasada veíamos la figura de Ibarrola, si recuerdan, en 1956 Ibarrola estaba ya también en París, ¿no? Por lo tanto, este ambiente artístico en el cual y que pudo compartir Eduardo Arroyo hizo que finalmente se convirtiese en un gran artista que, como estamos viendo en esta imagen, que es una imagen correspondiente cronológicamente a su primera exposición, vemos cómo, y sobre todo si me interesa, ¿no?, que nos fijemos, aunque es una imagen en blanco y negro, cómo las obras que desarrolla Eduardo Arroyo son obras que hablan básicamente de la contemporaneidad. Anteriormente, y con la obra que estábamos viendo, comentaba o intentaba comentar algunas de las características fundamentales de Eduardo Arroyo,
y básicamente lo que más me interesa es que nos fijemos especialmente en cómo concibe técnicamente la pintura. No cabe duda que la técnica que utiliza Eduardo Arroyo es una técnica que básicamente toma todas sus referencias del mundo pop, del mundo del arte pop. Y es esa manera que tiene Eduardo Arroyo de trabajar la pintura de una manera plana, en grandes masas cromáticas, lo que hace que en muchas ocasiones dudemos incluso de calificar su pintura entre nueva figuración o figuración narrativa y arte pop. Pero sin duda lo que más nos llama la atención y lo que más destaca en la pintura de Eduardo Arroyo es cómo sabe narrar y enlazar ese mundo de la contemporaneidad con la temática que él pretende desarrollar. En este caso nos llama especialmente la atención cómo utiliza el fetiche como un elemento fundamental dentro de la temática de esta obra y sin duda cómo busca esa crítica mordaz para desarrollar la situación en la que se encontraba o esa falsa situación en la que se encontraba España en el momento en el que pintó estas obras que corresponden a los años 70. Como comentaba anteriormente, tras esa primera exposición que desarrolla en París, va a ser los años 60, 1963 concretamente, el momento en el cual, de una manera mucho más eficaz, mucho más amplia, se dé a conocer la figura de Eduardo Arroyo y se dé a conocer especialmente con la obra que tenemos en imagen, Los cuatro dictadores. Es un políptico. Esas cuatro figuras que componen la obra hacen un análisis de cuatro dictadores, entre los cuales encontramos especialmente la figura de Franco, la figura de Mussolini, Salazar y Hitler. Ya sé que es bastante difícil reconocer a cada uno de ellos, pero bueno, yo creo que una segunda visión a esta imagen, nos damos cuenta cómo lo que hace Eduardo Arroyo es utilizar esa figura tan castiza, la del pelele, y ahí nos acordaríamos directamente de la obra de Goya, para desarrollar y para mostrar la figura de los dictadores. Todos ellos aparecen con símbolos, con elementos que nos ayudan perfectamente a reconocerlos. Así, por ejemplo, en el caso de Franco, si nos fijamos especialmente en su rostro, nos damos ese rostro, ese cráneo totalmente vacío, realiza un dibujo, una especie de monigotes en los cuales aparecen las algaradas, las manifestaciones, un poco ese clamor de la sociedad. En el caso de Hitler, especialmente es mucho más evidente la presencia, en este caso, de las alambradas que hacen referencia directa a los campos de concentración y especialmente si nos fijamos en la esvástica que aparece en su brazo derecho. Los cuatro dictadores aparecen, como comentaba, representados como si fuesen cuatro peleles, pero especialmente nos llama la atención porque no solamente los desnuda, sino que prácticamente podríamos decir que los vacía. En ese cráneo que yo comentaba anteriormente es donde introduce esas imágenes del horror de su mandato, pero sobre todo el cuerpo, el torso, está vaciado y se muestra directamente el interior a través de las vísceras. No cabe duda que esta obra fue una obra totalmente reprimida, una obra que no pudo exhibirse en España en 1963. Es un momento en el cual la figura de Eduardo Arroyo era prácticamente impensable el que pudiese exponer, pero sí es cierto que cuando expuso esta obra en París causó un gran revuelo y eso fue lo que hizo que Eduardo Arroyo fuese una personalidad vetada para poder exponer en España, para poder exponer en Madrid. Pero sí es cierto que esta obra le dio totalmente a conocer y fue, por otro lado, también su carta de presentación para mostrar lo que bien podríamos llamar y denominar una pintura con una cierta politización que no cabe duda que tiene mucho que ver con el momento, con la época en la que fue pintada.
Actualmente esta pintura forma parte de la colección del Museo Reina Sofía de Madrid, ¿no? Lo cual yo creo que también nos lleva un poco a analizar esa paradoja del arte, esa manera en la cual se va moviendo, van cambiando totalmente. Una figura que estaba vetada, que estaba prohibida en cuanto a la exposición, finalmente termina formando parte de una de las colecciones más importantes de los museos estatales. 2 años más tarde es cuando pinta de una manera colectiva con 2 compañeros, con otros 2 pintores, con Gilles Aillard y con Ricalti, pinta esta obra que, a pesar de que podamos ver el título en francés, porque no podemos olvidar que hasta este momento hablamos de un Eduardo Arroyo francés, un Eduardo Arroyo que trabaja exclusivamente en París. Se titula Vivir para morir o la trágica muerte de Marcel Duchamp. En este caso, y con este políptico también, los 3 pintores hacen una reflexión, un posicionamiento de las vanguardias históricas. A pesar de que Eduardo Arroyo, como comentaba al principio, fue un pintor que tiene una formación autodidacta y que no parte del aprendizaje artístico, sí es cierto que a lo largo de toda su carrera siempre ha dejado muy claro aquellas figuras que él considera verdaderamente importantes dentro de la historia del arte y, sin duda, verdaderamente reveladoras para el desarrollo de la misma. Así, por ejemplo, el caso de Marcel Duchamp, que seguramente le conozcamos por esa intervención, por ese ready-made que hizo del urinario, se ha convertido y se sigue considerando, no cabe duda, una de las figuras capitales para entender el arte contemporáneo y todo el arte de las segundas vanguardias. Sin embargo, en este caso, Eduardo Arroyo pinta esta obra, esta parte de la obra, el desnudo descendiendo la escalera o el urinario, de una manera totalmente crítica con respecto a la figura de Marcel Duchamp. Algo muy similar hizo con la figura de Miró, ya que él consideraban que eran artistas sobrevalorados dentro del ámbito artístico y, por lo tanto, su revisitación, su manera de tratarlos dentro de lo que es su pintura, lo hizo siempre de una manera absolutamente crítica. En este caso es mostrar o pretende mostrar una escena totalmente sacralizada dentro del mundo artístico, como son las obras de Marcel Duchamp, pero sin embargo mostrarlo de una manera totalmente contemporánea, haciendo y revelando sobre todo cómo funcionarían, ¿no?, en ese momento las obras de Marcel Duchamp. Eduardo Arroyo, ya desde este momento, desde 1965, se muestra sin duda un claro defensor de lo que era, aquí le vemos dentro de esa revolución estudiantil de 1968, pero sobre todo sí lo podemos considerar como una figura verdaderamente relevante de todo lo que era la revolución artística en sí. En realidad, y en muchas ocasiones, y así lo declaró él de manera personal, siempre se sintió como un exiliado. De hecho, su estancia en París hizo que rápidamente, en los años 70, se trasladase a Milán y allí es donde conoce a la figura de Gruber, que es una figura verdaderamente importante dentro de su carrera porque es quien le pone en contacto con el mundo del teatro. Por lo tanto, ese pintor que no era pintor, que no aprendió, ¿no?, dentro del mundo de la pintura, se introduce en otros ámbitos, se introduce en otros terrenos que sin duda hoy en día bien los podríamos calificar como escenarios verdaderamente vanguardistas dentro de la pintura. Es él el que inaugura, y aquí lo podemos ver en esta obra de 1975, La ronda de noche con porras. Es sin duda Eduardo Arroyo el gran artífice del pastiche pictórico. Esa palabra pastiche posiblemente nos haga pensar en una palabra un tanto despectiva con respecto al mundo del arte. Pastiche, según la definición de la Real Academia Española,
es una imitación, algo que imita una obra de carácter original. No es un plagio, y aquí sin duda tendríamos que remontarnos directamente a las palabras de Eugenio d'Ors, quien, y en el Museo del Prado, tiene escrita esa famosa esa famosa frase de todo lo que no es una repetición es un plagio, ¿no? Una frase que sin duda Eduardo Arroyo pudo leer desde su más tierna infancia, porque fueron muy frecuentes las visitas que hizo con su abuelo al Museo del Prado, y esa idea de la copia, de la repetición, del plagio incluso, ha estado siempre presente en su obra y en toda su trayectoria. En este caso, cuando pinta la Ronda de Noche, esa Ronda de Noche de Rembrandt, lo que hace es, como comentaba, ese pastiche que intenta sin duda incluir y actualizar la figura de esta obra. Es una obra, La Ronda de Noche, que tiene una historia sin duda singular, porque, si recuerdan, fue una obra que fue recortada para poder instalarla en el Ayuntamiento de Holanda. Lo que hace Arroyo en esta obra es utilizar esos recortes, reinterpretarlo, y en ellos nos fijamos básicamente cómo esa reinterpretación, ese pastiche, lo que hace es analizar un escenario que nada tiene que ver con el escenario original de la obra, sino que corresponde a escenas más propias, escenas tomadas directamente de las calles de Madrid. Y sin duda, si nos fijamos, en las manos de los personajes de la obra aparecen las porras, que sin duda hacen una referencia directa a lo que es el arte más castizo, ese arte de Goya, que nos recordaría y nos llevaría directamente a sus famosos grabados con los garrotes, que sin duda es un elemento fundamental para conocer esta época. Siempre Eduardo Arroyo se fijó en aquellas figuras verdaderamente importantes, capitales, y sobre todo de interés para el desarrollo de la pintura. Esta interpretación o estos pastiches que él hace de las obras más importantes de la historia del arte no lo hace con una intención única y exclusivamente copista, sino con una intención de reinterpretar, de aprender, de dar una versión diferente. Su idea en el mundo del arte es que siempre ha existido una evolución, y, por lo tanto, ese aprendizaje de los grandes maestros de la antigüedad es algo que puede, sin duda, mostrarnos otra lectura, otra visión del arte. Por otro lado, la capacidad que Eduardo Arroyo tiene para poder pintar, esa capacidad de magnífico dibujante que, como vamos a ver, va a tener a lo largo de toda su vida, hace que estas interpretaciones, estos pastiches, sean en algunos casos absolutamente literales con respecto a la obra original. Aquí vemos otra de las obras, sin duda, importantes en la trayectoria de Eduardo Arroyo, y es la figura de Blanco White. La figura de Blanco White, ese famoso poeta, sorprendentemente nos la presenta en este caso Eduardo Arroyo única y exclusivamente a través de la camisa. La idea de la ausencia, la idea en muchas ocasiones de la no presencia, tiene mucho que ver con toda su trayectoria de exiliado, porque Eduardo Arroyo sí es cierto que, a pesar de que no fue hasta 1975 cuando por primera vez pudo recuperar su pasaporte y pudo regresar a España, pero él vino en varias ocasiones, creo que fueron 2 o 3 ocasiones, porque era un gran apasionado de las corridas de toros, y en algunas ocasiones solía acercarse a la feria de San Isidro, y lógicamente venía disfrazado, ¿no? Por lo tanto, la idea de estar pero no estar, la idea del camuflaje, la idea
en muchas ocasiones del disfraz, son elementos que aparecen de una manera muy habitual dentro de su obra. Y así, por ejemplo, si nos fijamos en esta obra, nos damos cuenta cómo las presencias, las narrativas que hace de los diferentes personajes las hace a través de los objetos, no las hace a través de la identificación fisionómica de cada uno de ellos. Aparece este personaje al fondo que de alguna manera nos sitúa también en ese escenario de misterio, porque de una manera muy teatral o literaria también utiliza todos esos recursos que identificamos muchas veces con la narrativa literaria. La figura que mira detrás de unas cortinas está oculta, no está vista. Esa idea también en muchas ocasiones de poder ver los zapatos por debajo de las cortinas es algo que Eduardo Arroyo repite en varias ocasiones dentro de su obra. Otro de los personajes, otra de las figuras, ¿no?, que suele utilizar es la del desollinador. Posiblemente esta figura que tenemos en imagen nos resulte un tanto familiar porque durante la exposición de Sevilla en 1992 Eduardo Arroyo fue uno de los artistas que participó en el pabellón español de la muestra. No sé si recuerdan, pero ese pabellón se incendió, quedó totalmente a la vista la estructura, y esa fue la razón por la cual le solicitaron a Eduardo Arroyo que pensase en una intervención, en una instalación que pudiese acomodarse, que pudiese interaccionar con esa especie como de desastre, casi podríamos decir, que había sufrido el pabellón. Es cuando él utiliza una instalación, sin duda, yo la recuerdo por lo menos bastante sorprendente, en la cual utiliza una serie de estructuras de escaleras a través de las cuales subían casi a manera de siluetas unos desollinadores que no cabe duda que nos enlazaban directamente con ese incendio que había sufrido el pabellón, pero que por otro lado se convertía, como comentaba anteriormente, en una representación de ese casi compañero, de esa imagen que Eduardo Arroyo tiene de los pintores. Él considera que tanto los desollinadores como los pintores son figuras que aparecen siempre de forma paralela, porque ambos utilizan los pigmentos y además ambos tienen un poco esa idea del fisgar. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en algunas de sus últimas obras que ya realiza en pleno siglo XXI, la figura del desollinador sigue apareciendo de una manera constante y repetitiva. Desollinadores que, como en el caso de la exposición del 92 en Sevilla, aparecen con la escalera, que por otro lado es un elemento habitual dentro del trabajo de los desollinadores, y cómo en algunas de las imágenes, como estamos viendo en este caso, aparecen en esas formas de sombras, de siluetas, casi de forma sorprendente, como puede aparecer los pintores, ¿no?, como puede aparecer incluso la pintura. Es muy habitual que Eduardo Arroyo utilice, y aquí en esta especie de collage podemos ver muchos de los personajes, muchas de las referencias que de manera constante aparecen en la figura de Eduardo Arroyo. Sin duda, las más repetidas y que enlazan muy directamente con ese momento, con ese momento del exilio que comentaba anteriormente, son estos personajes que aparecen sin rostro. Personajes que aparecen sin rostro, pero que por otro lado, y como podemos apreciar, son rostros conformados a través de pinceladas. Es sin duda una personificación de la figura del pintor exiliado, que por otro lado fue el momento que verdaderamente pudo vivir Eduardo Arroyo. La figura del pintor aparece también representado en muchas ocasiones como la figura de Robinson Crusoe, ¿no?, que por otro lado se conservan en los álbumes de Eduardo Arroyo muchas fotografías del propio pintor disfrazado como este personaje. Él se sentía
como representa y como lo podemos ver en esta imagen, totalmente aislado, como una figura que debe de batallar de alguna manera, ¿no?, en ese mundo de la pintura, y sobre todo como un descubridor, que es lo que en algunas ocasiones intenta, ¿no?, utilizar y representar el propio Eduardo Arroyo. Vemos también la figura, es poco reconocible en este caso, es una figura histórica, es la figura de un político, de Churchill, que, por otro lado, era un gran aficionado al mundo de la pintura. Curiosamente, lo que hace en este caso Eduardo Arroyo es retratarlo, pintarlo como una especie de pintor dominguero, y de esa manera, y en esa manera de representar, hace sin duda una verdadera crítica entre el mundo de la pintura y el mundo de la política, sobre todo en ese devenir, ¿no?, tan criticable que en algunas ocasiones puede tener el arte contemporáneo. En este caso, posiblemente la figura sea reconocible, es un retrato del escritor James Joyce, porque no podemos olvidar que Eduardo Arroyo estudió periodismo, que fue periodista y que verdaderamente siguió siendo periodista a lo largo de toda su vida. Eduardo Arroyo falleció en noviembre de 2018 y lamentablemente falleció sin ver publicada una de sus grandes empresas, que fue la ilustración del Ulises de James Joyce. Para esa ilustración hizo más de 300 dibujos, y esta figura, este retrato, ¿no?, de James Joyce es algo que repite, ¿no?, que utiliza de forma repetitiva en muchas de sus imágenes, sin duda con esa idea, ¿no?, sobre todo de no hacernos olvidar su origen literario, su origen periodístico en sí. En este caso, la mujer del minero Pérez Martínez, llamada Tina, es rapada por la policía. Me he leído todo el título, porque en muchas ocasiones en los títulos de Eduardo Arroyo, como podemos ver, hacen casi referencia a un episodio, ¿no? Y aquí también, al principio comentaba que Eduardo Arroyo es un verdadero representante de la figuración narrativa, pero yo creo que a través de todas sus imágenes, como vamos viendo, su única pretensión artística, pictórica, es contarnos una historia. Yo creo que en este caso, inevitablemente, cuando vemos esta imagen, nos centramos sobre todo y nos lleva directamente Eduardo Arroyo a esos momentos de represión que sufrió la minería asturiana. Hay muchos elementos, porque prácticamente todas las obras de Eduardo Arroyo están de alguna manera salpicadas de esos símbolos que, enlazándolos y cosiéndonos, nos ayudan a poder desarrollar toda la narrativa. Símbolos sin duda tan evidentes como pueden ser las banderas, símbolos que hacen referencia a los sentimientos, como en este caso las lágrimas, o bien símbolos como pueden ser los colores, que lo mismo que en el caso de los 4 dictadores que hemos visto anteriormente, nos centra en ese momento y en esa narración que él pretende desarrollar. Por seguir con esos elementos y con esas constantes que utiliza en la pintura, aquí tenemos de nuevo otra versión de esos desollinadores, en la cual, y sorprendentemente, vemos como la bombilla como la iluminación, como la idea, como la creación, que estaría directamente relacionado con la pintura, es lo que se convierte en el instrumento de trabajo del desollinador. Volvemos a ver esa figura, lo mismo que en el caso de Blanco White, que no aparece el cuerpo, sino simplemente el aspecto externo a través de su vestimenta. Volvemos otra vez, ¿no?, con la figura mítica, la figura literaria identificada con el artista, en este caso no Robinson Crusoe, sino que es Guillermo Tell, que también tiene unas connotaciones muy parecidas, o bien, por ejemplo, la figura de las moscas. Las moscas son muy abundantes, son una casi verdadera plaga, podríamos decir, en la obra de Eduardo Arroyo.
Él utiliza las moscas en todos los formatos, en formato dibujo, en formato pintura, incluso en formato escultura, ya que en 2008 instaló en el León una gran escultura convertida, una gran mosca convertida en escultura cerámica en la pared, en la fachada de uno de los edificios institucionales de León. Para él, la mosca es sin duda una representación, una simbología de la ciudadanía española, ¿no? Piensa que la representa siempre de una manera muy abundante, como comentaba anteriormente, como plagas, esa idea del sonido, bueno, todo lo que podamos pensar en torno a las moscas, pues debemos de pensar que Eduardo Arroyo considera, ¿no?, esa representación de la ciudadanía española como la figura de las moscas. Los retratos, estos retratos que, como estamos viendo, siempre aparecen como figuras disfrazadas, utiliza muy abundantemente este juego de sombreros, porque si nos fijamos, los rostros son prácticamente iguales, porque otra de las características de la pintura de Eduardo Arroyo y del arte de Eduardo Arroyo es que siempre simplifica al máximo todas las formas, especialmente si quiero que nos fijemos en esta nariz, que la resuelve a través de un triángulo, porque luego cuando veamos la escultura nos daremos cuenta que vuelve a utilizar ese mismo recurso. Eduardo Arroyo no es partidario de complicar las narrativas, porque para él, cuanto más simple, cuanto menos color, cuanta más plana sea la representación, la pintura, va a ser mucho más directa. Su opción, su intención es contar algo. Él siempre dice que un cuadro puede contar una gran historia y que bien se puede contar una gran historia a través de la pintura. Para él, como es en su vida, no hay una separación entre la pintura y la literatura. Y lo podemos ver también en esta obra que estuvo en 2018 en el Museo de Bellas Artes y que además reconocemos muy bien porque indefectiblemente aparece la figura de Zuloaga, ¿no?, en este héroe de la fiesta, una de las figuras, una de las pinturas más representativas de Zuloaga, que si nos damos cuenta, Eduardo Arroyo la interpreta a través de esa fórmula pastiche que comentábamos anteriormente con la ronda de noche. En este caso, vuelve a utilizar la misma figura, pero sin duda lo que hace es representarla con esta especie de parches, de patchwork casi, con el cual va componiendo la figura y sobre todo con esa especie de patchwork paisajístico que utiliza para el paisaje. En este patchwork de paisajes que estamos viendo, Eduardo Arroyo utiliza dos referencias, dos metáforas fundamentales en su vida, que son la ventanilla del tren, en los innumerables viajes que hizo a lo largo de toda su vida, ese tren que le llevaba de París a Madrid, ese tren que posteriormente le llevaba de Madrid a León, que es donde tiene su casa familiar, y ese tren que, por otro lado, también ha formado parte de todos los viajes que podamos imaginar en nuestras vidas. Pero, sin duda, la forma y el formato que utiliza para estos paisajes nos lleva a otro elemento también muy habitual y que enlaza muy bien con Eduardo Arroyo, que son las postales. Hoy en día no se utilizan tanto, pero era un elemento muy habitual en el mundo turístico. Cuando nos íbamos a cualquier sitio mandábamos una postal, mandábamos un pequeño fragmento, sin duda el más significativo paisajísticamente de ese lugar en el que estábamos. Y sin duda, cuando vemos esta imagen, lo que hacemos con Eduardo Arroyo es acercarnos a todos esos paisajes, a todos esos lugares que pudo transitar el artista y que además forman parte no solamente de su vida, sino incluso, podríamos decir, también de las nuestras. Pero hay un detalle que él utiliza mucho, este enchufe, que es el que nos vuelve a la realidad. Cuando comparamos la obra de Zuloaga
La obra de Zuloaga es una obra también con una cargada simbología. En este caso es ese picador que sale de la fiesta totalmente humillado, lo podemos ver muy bien en el caballo, incluso en la actitud de su propio cuerpo, y nos damos cuenta cómo el paisaje que utiliza Zuloaga en este caso también es un paisaje que relacionamos muy directamente con ese mundo toledano, segoviano, incluso en muchas ocasiones. Por lo tanto, comparando las dos, a mí me gusta mucho hacer este juego porque de alguna manera estamos en dos mundos, con dos pintores, con dos narrativas totalmente diferentes. Cada uno utiliza el elemento que es propio de su época y, sin duda, el enchufe nos lleva directamente a ese mundo pop del que hablaba anteriormente, pero a la vez también es un elemento que Eduardo Arroyo utiliza mucho, incluso ayudándonos a anclarnos, ayudándonos a reconocer todos esos avances que a lo largo del siglo XX, del siglo XXI también, se han ido llevando. No sé si reconocemos a esta figura, pero bueno, es Van Gogh. Y en este caso, como comentaba anteriormente, Eduardo Arroyo utiliza esas figuras históricas de la pintura, pero las utiliza de una manera biográfica también en algunos casos. En esta obra, en este Van Gogh pintado por Eduardo Arroyo, sin duda reconocemos una de las pinturas de Van Gogh, que es ese famoso billar que pintó en Arles, ese billar de noche. Sin embargo, si nos fijamos, y lo vemos sobre todo a través del sombrero y a través de los zapatos, reconocemos la figura de Van Gogh. Reconocemos la figura de Van Gogh porque además, bueno, no sé si conocen esa, no sé si llamarle leyenda, bueno, no sé. El Van Gogh reconocemos que murió, se suicidó, esa es la versión oficial, pero sin embargo la extraoficial habla de cómo pudo ser asesinado. Lo que sí sabemos fue que cuando se encontró el cuerpo de Van Gogh, los habitantes del pueblo lo que hicieron fue llevarlo a la taberna y colocarlo sobre la mesa de billar. Por lo tanto, ante lo que nos encontramos, más que ante la figura de Van Gogh, es ante la figura del cadáver de Van Gogh. Y yo creo que es bastante evidente porque si nos fijamos en esta especie de numeritos que estamos viendo, cuando se hace una investigación policial, sobre todo de un asesinato, de forma habitual lo que se hace es numerar las pruebas. Y es lo que en este caso Eduardo Arroyo está haciendo con la figura de Van Gogh. Van Gogh para él era una figura sin duda a revisitar, una figura a tener en cuenta, y lo que hace en esta obra es utilizar todos esos elementos propios de Van Gogh. Sin duda la luz, que nos lleva directamente a ese mundo del posimpresionismo que utilizó Van Gogh. La figura literaria de don Juan Tenorio, que tenía que aparecer, no había otra manera. Aquí lo vemos, estas formas, yo creo que se ve, no se ve muy bien en la imagen, pero esta especie como de candelabros, de ganchos, están aplicados directamente y tridimensionalmente sobre el marco de la obra. Juega en este caso Arroyo con la idea del escenario teatral como un lugar de engaño y el escenario pictórico como un lugar de engaño también. En este caso, esta lucha de Jacob y el ángel es una referencia directa también a otra de las obras importantes en la historia de la pintura, y es esta lucha de Jacob y el ángel que pintó Delacroix. Zuloaga, Van Gogh, Delacroix, Goya, figuras sin duda, como comentaba, absolutamente importantes en la obra de Van Gogh, en la obra de Arroyo, perdón. La lucha de Jacob y el ángel es sin duda una referencia directa a esa lucha del pintor con la pintura. Vemos otras figuras, otros elementos importantes.
las moscas, las abejas, siempre presentes, el paisaje, como hemos visto en el caso de la obra de Zuloaga, la noche, que también lo hemos visto en el caso de la obra de Van Gogh, el murciélago, la nocturnidad, lo misterioso, el búho, esa especie de pies que no sabemos si están corriendo, están huyendo, es la idea de la huella, elementos que, como comentaba, Arroyo utiliza siempre en sus obras y casi como si fuese una especie de cocina pictórica, con ellas va enlazando, va construyendo todas las historias. Una de las obras sin duda más significativas y que pintó en 2008 fue este pastiche, esta reinterpretación de la obra del Políptico de la adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck en Gante. El Políptico de Gante fue pintado en el siglo XV, creo que reconocemos, pero bueno, aún así, como en otros casos, quería traer la imagen y lo que hace, luego pongo algunos detalles, lo que hace Arroyo es dibujarlo. En este caso, utiliza las mismas medidas, utiliza el mismo número de estructuras y lo que hace es actualizarlo de alguna manera, a ver si lo vemos. La figura de Adán, si nos fijamos, en el caso del Políptico de Gante, estaba desnuda, como corresponde a la simbología y a la iconografía cristiana. Este Adán de Arroyo es un Adán vestido con traje, que además, si nos fijamos, lo que hace es echarse la mano al bolsillo para proteger la cartera de los posibles robos. El coro de ángeles se convierte en un coro de cantantes femeninas. La Virgen está leyendo el Ulises de James Joyce. En el centro del Políptico, en el caso del Políptico de Gante, lo que existía en estas tablas centrales era la adoración del Cordero, esa fuente a la que acudían para adorar al Cordero. En el caso de la obra de Eduardo Arroyo, lo que aparece en el centro es lo que comentábamos anteriormente, las moscas. En este caso, además, representa estas moscas de una manera muy ordenadas, como si fuese una especie de caja entomológica, en la cual utiliza también esa idea de la investigación. La siguiente, las guardas de ese políptico. Ay, perdón. Vamos. Aquí tenemos. En el políptico original, en el de Gante, en los extremos aparecían los donantes, quienes pagaron ese políptico. En este caso, no sé si reconocen la figura femenina, es Peggy Guggenheim, la reconocemos especialmente por esas gafas estrafalarias que siempre solía utilizar, y el donante masculino es Ciudadano Kane, que conocemos a través de la obra cinematográfica. Los dos santos que aparecen en el centro, uno de ellos es Oscar Wilde y el otro es Vincent Van Gogh. Estas dos figuras fueron sin duda dos figuras, una literaria y otra pictórica, totalmente sacrificadas, ¿no?, por el mundo artístico, la muerte de Van Gogh y también la vida, ¿no?, un tanto dificultosa en la que pudo vivir Oscar Wilde. Pero sin duda, técnicamente, sí me interesa mucho que nos fijemos, cómo actualiza, cómo hace suyo ese políptico de Gante. Las escenas paisajísticas, no sé si se reconoce muy bien, pero esto es la Puerta de Alcalá. Esto es el ángel caído que está en el Parque del Retiro, haciendo alusión sobre todo a aquellos paseos, ¿no?, que con su abuelo hacía tanto al Parque del Retiro como al Museo del Prado. Este pequeño perrillo que tenemos aquí lo toma directamente de las obras de Goya,
¿no? En realidad, lo que Eduardo Arroyo realiza con este tipo de obras es una especie de biografía propia en la que mezcla no solamente sus conocimientos, sino también sus propias experiencias. Para él, la referencia hacia el mundo pictórico especialmente es o bien la lectura o bien las imágenes. Habitualmente Eduardo Arroyo lo que hace o lo que hacía era comprar, recorrer los mercadillos buscando sobre todo fotos antiguas. En este caso, con esta imagen, hace una especie de collage, una especie de recuerdo a esa idea, a esas cajas de fotografías y de recuerdos, ¿no?, que de forma habitual podemos tener en muchos de nuestros hogares. Volvemos otra vez, el murciélago que ya lo hemos visto, el desollinador, la nocturnidad, la horca, elementos que, como comentaba, siempre están presentes en la obra de Eduardo Arroyo. Y, sobre todo, la idea que circula, la idea que aparece en todas sus evoluciones, cómo se convierte él en pintor. No solamente toma como referencia a esos pintores que hemos visto anteriormente, sino que en este caso, si nos fijamos, aparece la figura del pintor justo en ese momento en el que está pintando, pero él lo relaciona directamente con estos dos oficios más físicos. Por lo tanto, lo mismo que en la lucha de Jacob con el ángel, él siempre considera que el pintor es una preparación, que es una profesionalidad, que se aprende a ser pintor y que sin duda se trabaja para poder ser pintor. Aquí tenemos algunas de las esculturas que realizó sobre todo en sus últimos años. Como comentaba, al final de su vida Eduardo Arroyo se traslada a vivir a León, a su casa familiar, y allí, en los largos paseos que desarrolla por el Valle de la Ciana, todos aquellos elementos de la naturaleza que va encontrando los va componiendo y va creando estas formas que no sé cómo llamarlas, si esculturas de naturaleza o naturaleza escultórica. En este caso, esa especie de unicornio que realiza con la madera encontrada en el Valle de la Ciana. O bien, por ejemplo, estos retratos dobles. Este es Dante y Cyrano de Bergerac. Aquí es donde podemos ver lo que comentaba anteriormente de la nariz, como también en el caso de la escultura lo hace de una manera totalmente simple. El mundo de la literatura, el mundo de la escultura está presente en la obra de Eduardo Arroyo. Los bigotes de la Gioconda fue uno de los libros, Panamá al Brown, porque otra de las grandes pasiones de Eduardo Arroyo es el boxeo. Por lo tanto, escribe sobre alguna de las figuras más importantes del boxeo mundial. Y el mundo del grabado está presente también a lo largo de toda su trayectoria. Mientras vivía en París, Eduardo Arroyo conoce a un grabador que es quien le enseña las muy diferentes técnicas del grabado, la litografía, la calcografía, la silografía, y prácticamente utiliza todas las técnicas a lo largo de toda su trayectoria. Eduardo Arroyo no podemos decir que sea primero pintor, luego escultor y luego escritor y luego grabador, sino que, como comentaba al principio, todas esas técnicas, todos esos desarrollos los va utilizando de forma conjunta porque verdaderamente su interés es desarrollar, conocer, aprender y poder en muy diferentes técnicas, en muy diferentes formatos, poder plasmar toda su idea. Para él era lo mismo escribir un libro que pintar o que grabar, porque en cualquiera de esos formatos podía contar algo. Este diccionario, ¿no?, que estamos viendo, esa referencia a otra de las figuras, intentar grabar como Rembrandt, algo totalmente imposible, porque Rembrandt es el gran grabador. Los retratos, en este caso Luis Buñuel, que si nos fijamos, en este caso es una litografía. De todas las técnicas de grabado, sin duda la que
en la que Eduardo Arroyo se sentía más cómodo era con la piedra litográfica, porque le permitía, lo mismo que en el caso de su pintura, poder utilizar esas masas planas de pintura y construir, como estamos viendo, como si fuese una especie de collage, ¿no? En este caso, a pesar de que son tintas planas, nos da la sensación de que lo que ha hecho ha sido recortar fragmentos de papel y pegarlos a la manera de collage. Aquí tenemos este paisaje, ¿no?, de la Ciana, de esos paseos que comentaba anteriormente. Goya, que también debía y sin duda tiene que aparecer en la obra de Arroyo. James Joyce, que ya lo hemos visto anteriormente, porque tiene multitud de retratos. Y esta es la última obra que realiza Eduardo Arroyo, es El buque fantasma, en la cual aparece otra de sus grandes pasiones, que es la ópera, y concretamente en este caso la ópera de Wagner, en la cual vemos esta especie de coche rudimentario, casi picapiedra, con estos dos caballitos de mar, más bien endemoniados, y esas caretas antifaces que aparecen al fondo. Como comentaba, fallece Eduardo Arroyo en noviembre de 2018. Esta obra la termina, yo creo que la noche anterior o el día anterior a su fallecimiento, pero aún así deja 2 o 3 obras sin concluir. En el Museo de Bellas Artes se celebró su última exposición y actualmente creo que es en el Jardín Botánico de Madrid, hay una exposición póstuma con algunas de estas obras finales de Eduardo Arroyo. Y nada, en 2 segunditos vamos porque sí que por lo menos quiero que le conozcáis, ¿no?, que le veáis, que le oigáis, porque en 2002 le realizaron una entrevista en la cual a lo largo de 24 horas iba contando lo que iba haciendo. Vamos a escucharle. Te gastas el dinero que te daban para irte a Francia invitando a los amigos. Todavía te acompañaban a la estación. O sea, y todavía venían a recibirte. Era una cosa. Entonces yo ahí creo que me gasté casi todo, pero pude por lo menos comprar un billete, pararme en Barcelona, pues, 3ª clase aquí, en Francia, no sé lo que todavía ya no había 3ª clase, me parece, y en realidad pues me dijo esa frase. Él siempre se emocionaba mucho cuando me daba dinero, me daba como una especie de... Bueno, con la figura de Eduardo Arroyo vamos a dar por concluida este pequeño acercamiento, porque bueno, yo creo que sí que ha quedado, entre muchas cosas, evidente que la producción de Eduardo Arroyo es intensa, es extensa por otro lado, y lo que sí que es verdaderamente interesante. Una vez más, mil gracias por la atención y bueno, yo espero que os haya gustado en este momento, y hasta hasta marzo, hasta el 7 de marzo, tenéis una exposición sobre algunos de los grabados de Eduardo Arroyo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Muchas gracias.